Entonces vamos a ver lo que es la soberanía y la misericordia de Dios, pero vamos a empezar por la misericordia de Dios. Entonces, como hemos visto, el objetivo de todo lo que estamos viendo, todos los atributos que vimos, como siempre son estos, que podamos tener un entendimiento más profundo de quién es Dios, de cómo es Él, y los atributos para que cada uno de nosotros podamos darle a Dios una adoración más verdadera. Creo que con todos los atributos que hemos visto, hemos entendido un poquito más cómo es Dios, cómo Él se manifiesta, cómo Él trabaja en medio de nosotros, quién es Dios. Y muchas veces pues eso también ayuda a que nosotros, el temor de nosotros hacia Él sea un temor en donde nosotros le demos una mejor adoración. No sea un miedo, sino que un temor reverente hacia Dios. Y el otro objetivo es pues darle una breve ojeada a la infinita majestad y gloria de Dios. Si viéramos todos los atributos de Dios, creo que nunca terminaríamos los estudios que tenemos. ¿Amén? Después vamos a ver el plan de estudio del día de hoy, de esta noche. Vamos a ver el versículo para memorizar. Después vamos a ver la soberanía de Dios. ¿Qué vamos a ver en la soberanía de Dios? Vamos a ver qué es la soberanía. La soberanía de Dios se ejerce de manera absoluta y universal. Después vamos a ver 5 puntos acerca de la soberanía de Dios, una explicación de lo que es la soberanía. Luego vamos a ver la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿En qué se diferencia la gracia de la misericordia? Porque son dos cosas diferentes, la gracia y la misericordia son dos cosas diferentes. Vamos a ver 3, podríamos decir, categorías o 3 formas de ver la misericordia: una misericordia general, una misericordia especial y una misericordia soberana. Distinciones bíblicas y las preguntas que a veces están ahí. Amén. El objetivo de la clase, vamos a ver, el objetivo de la clase es que nosotros podamos entender que sin la soberanía Dios no puede ser Dios. Si Dios no es soberano, Dios no puede ser Dios. Y si nosotros rechazamos la soberanía divina, entonces solo nos queda abrazar el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? No creer en Dios. ¿Bien? Entonces, si nosotros rechazamos el hecho de que Dios es soberano, pues entonces Dios no es Dios y prácticamente nos queda nada más el ateísmo. ¿Qué más? La misericordia de Dios es tan grande, que lo vamos a entender, es tan grande que podríamos drenar el mar de sus aguas, o privar el sol de su luz, o hacer el espacio demasiado estrecho antes de empequeñecer la misericordia de Dios. Es tan grande que no se puede comparar ni con las aguas del mar, ni con la luz del sol, ni con lo ancho, alto, grande, espacioso que pueda ser el espacio. Amén. Así es la misericordia. Dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Mire, ahí mira la soberanía de Dios. Dice, dele la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. ¿Amén? Entonces, esa es prácticamente una definición de lo que es la soberanía de Dios. Muy bien, vamos a ver lo que es la misericordia. Déjeme encontrar aquí el tema. Y vamos a ver entonces lo que es la misericordia. La misericordia de Dios. Lamentaciones 3, 22, 23. Vamos a ir a Lamentaciones 3, 22 y 23. Nos dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El versículo 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Oiga, qué tremendo ese
ese versículo. Amén. ¿Qué entendemos por misericordia? Para usted, ¿qué es la misericordia de Dios? A veces hemos pensado, o mucha parte de la humanidad piensa que Dios es un Dios cruel, que Él es un Dios malo. ¿No se ha encontrado usted muchas veces personas que le dicen: yo leo el Antiguo Testamento y encuentro un Dios malo, que solo castiga, pero leo el Nuevo Testamento y ahí encuentro un Dios amoroso? Y entonces muchas veces hay personas que piensan eso, que Dios es un Dios cruel, pero Dios es misericordioso y Él experimenta compasión con sus criaturas. La palabra misericordia proviene del latín que significa compasión por los miserables. Oiga bien, eso significa misericordia. Y usted y yo sin Cristo, hermanos, somos dignos de compasión, somos dignos de lástima, porque somos pecadores y porque sin Cristo no tenemos esperanza. La misericordia de Dios describe su disposición centrada en el perdón compasivo hacia su pueblo, especialmente a la luz de las circunstancias angustiosas y terribles. La misericordia de Dios es uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Por qué? Porque es un atributo que cada uno de nosotros podemos tener o podemos demostrar en las relaciones que tenemos los unos con los otros. Una de las cosas que debemos comprender es que, y oigan bien aquí, no podemos entender la misericordia de Dios si no comprendemos primero la ira de Dios. No podemos entender la misericordia si no comprendemos la ira. Hasta que no vemos el fuego y la nube de la ira de Dios, no comprendemos la misericordia de Dios. Dice el versículo que leímos que sus misericordias son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad, que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero entonces, ¿qué es la misericordia? Y entonces ahí vemos que la misericordia de Dios describe esta parte: su disposición centrada en el perdón compasivo hacia su pueblo, especialmente a la luz de sus circunstancias angustiosas y terribles. La misericordia de Dios, como dijimos, es uno de los atributos comunicables de Dios, en el cual nosotros, los seres humanos, podemos demostrar hacia los demás en las relaciones que tenemos a los demás. Cuando vemos a alguien que está sufriendo y lo ayudamos, eso es mostrar misericordia. Amén. La gran diferencia entre la misericordia de Dios y nuestra misericordia es que nuestra misericordia es muchas veces, ¿cómo podría decirle? Como un poco acomodada, o un poco opcional, o un poco fluctuante, algo así como nuestra justicia, que demostramos ser justos, pero cuando nos conviene. Y la misericordia es un poco así, o sea, ¿cómo demostramos nosotros misericordia? Es un poco así. Mostramos misericordia, pero muchas veces una misericordia así como que no como la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que da sin esperar recibir. En cambio, nosotros muchas veces tenemos esa misericordia, pero como que queremos recibir algo de regreso. Y cuando no nos dan las gracias por lo que hemos hecho, pues como que eso nos molesta, ¿verdad? Porque no hemos hecho algo. Ahora, ¿en qué se diferencia la gracia de la misericordia de Dios? Porque una cosa es misericordia y otra cosa es gracia. ¿Qué diferencia hay entre la gracia y la misericordia? ¿Qué es entonces cuál es la diferencia entre la gracia y la misericordia de Dios? ¿Es igual o son dos cosas diferentes? Son dos cosas diferentes porque apuntan a dos cosas diferentes, aunque vienen de la misma fuente.
de Dios. La misericordia es la profunda y perfecta, como dice ahí, la profunda y perfecta compasión que el Señor experimenta por sus criaturas. Otra definición puede ser que es el eterno principio que lo impulsa a buscar el bien temporal y asimismo la salvación eterna de los que se oponen a su voluntad. La misericordia es esto: es que el Señor, como dice ahí, experimenta por sus criaturas esa profunda misericordia y compasión que el Señor siente para salvar a esa creación, aunque esa creación esté en oposición contra Él. Esa es la misericordia. Por ejemplo, si un rey descubre que su enemigo entró en su territorio y se oculta, el rey no le va a dar la bienvenida o le envía provisiones para sus soldados. ¿Qué va a hacer el rey? Él va a ir y le va a hacer la guerra. Le hace la guerra, lo busca hasta que lo saca de su territorio. Dios no es así. Él tiene misericordia de sus enemigos, pudiendo destruir a sus enemigos, los salva. Y para entender la misericordia, como les digo, hay que tener claro un principio de un atributo que no tocamos, pero que está presente, que es la benignidad de Dios, la bondad de Dios. Es decir, que Dios es bueno a pesar de que nosotros somos malos. Esta es la misericordia. Todo lo que Él hace es bueno, apunta a algo bueno, es decir, benigno. Él es benigno para el bien de su nombre y para el bien de sus criaturas. Dios jamás hace cosas buscando nuestro mal. Por eso dice que todas las cosas ayudan para bien o a bien, porque Él nunca va a hacer algo para hacernos mal. Él no es el autor del pecado, no es cómplice con el mal. ¿Qué significa eso? Que Dios es bueno, su naturaleza convoca la bondad, sus palabras son buenas, sus pensamientos son buenos, sus planes son buenos. Todo lo que Él hace tiene que ver con algo bueno, con propósito para buscar el bien. Toda la naturaleza de Dios es buena, es benigna. Por esa razón, Dios puede ser misericordioso, porque Él es bueno. Amén. Nunca vamos a escuchar acerca del diablo que sea misericordioso, porque el diablo es padre de mentira, porque él viene para robar, para matar y para destruir. Él no tiene una miseria de misericordia. Solamente Dios puede manifestar plena y absoluta misericordia. Entonces, en su benevolencia, para, hermano, no castigar de manera inmediata. Alguien preguntaba alguna vez, o alguien decía alguna vez, ¿por qué Dios no acaba con la maldad? ¿Por qué Dios no acaba con toda la maldad? Si Él sabe que hay personas que son malas y que hay tanta maldad, y uno mira la maldad que hay en el mundo y dice, ¿por qué Dios no acaba con toda la maldad? Si Él tiene todo el poder, si Él es santo, ¿por qué no acaba con toda la maldad en un instante? Porque pasaríamos nosotros también, porque no quedaría nadie, hermano, vivo delante de su santidad y delante de su poder. Entonces, todos somos malos. O sea, no hay nadie que sea bueno, pero Dios sí es bueno. Y su gracia es para con nosotros en nuestra culpa por el pecado. Su misericordia es su benevolencia, porque cada uno de nosotros estamos en una condición muy penosa, que estamos con el pecado en nuestras vidas. No podemos hacer nada sin la ayuda de Dios.
Dijimos semanas anteriores, cuando empezamos a ver los atributos de Dios, que los atributos de Dios nosotros lo vemos por separado, o sea, los vimos por separado. Vimos su santidad, vimos su amor, su verdad, su omnipotencia, pero que todo eso es Él mismo, es uno solo, actúa en su carácter, son sus atributos de una manera unida, no lo podemos separar. Entonces vamos a ver que su benevolencia está guiada por su omnisciencia. Su omnisciencia es que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, Dios en su benevolencia, que es guiada por su misericordia, Él hace planes y propósitos para nuestro bien, pero sobre todo para su gloria. Todo lo que Él hace, lo hace para nuestro bien, pero para su gloria. ¿Amén? ¿Estamos bien? Así que cuando hablamos de la misericordia de Dios, no estamos hablando de algo que Dios nos deba. No es que Dios nos deba de tener misericordia. Señor, ten misericordia de mí. No es un cheque que Dios nos tenga que firmar y nos tenga que enviar o nos tenga que dar. Él no está obligado a mostrar misericordia. Él se ve motivado a mostrar misericordia porque Él es bueno, pero no es que nos deba misericordia. Dice un teólogo llamado James Farr, dice, mire aquí, la gracia de Dios es la benevolencia hacia los culpables. La misericordia es su benevolencia hacia los miserables. Así como su compasión es su benevolencia en no castigar inmediatamente. La sabiduría es la benevolencia guiada por su omnisciencia para conseguir los mejores fines para nuestro bien y para su gloria. Esto lo dice James Farr. La gracia de Dios es la benevolencia hacia los culpables. La misericordia es su benevolencia hacia los miserables. Y ahí está la diferencia entre gracia y misericordia. Que Él otorga perdón. La gracia es otorgar el perdón aun cuando somos culpables. La misericordia es su bondad o su benevolencia hacia los miserables, o hacia los que están sufriendo. ¿Sí entendemos esa parte? Así como su paciencia es su benevolencia en no castigar inmediatamente. La sabiduría es la benevolencia guiada por su omnisciencia para conseguir los mejores fines para nuestro bien y para su gloria. Tremendo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. Y Dios nos muestra las dos. Nos muestra su gracia y nos muestra su misericordia. Su gracia en perdonarnos, en darnos el perdón aún siendo culpables. Su misericordia cuando nosotros estamos pasando por momentos tan difíciles, hermanos, tal vez que no miramos salida a lo que estamos pasando, tan atribulantes, y que Dios muestra su misericordia y nos da entonces una salida, una respuesta a lo que estamos pasando. Entonces ahí vemos la misericordia de Dios. Wayne Grudem dice esto: la misericordia, la paciencia y gracia de Dios se pueden ver como tres atributos separados o como aspectos específicos de la bondad de Dios. Las definiciones que se dan aquí muestran estos atributos como ejemplos especiales de la bondad de Dios cuando los usa para beneficio de clases específicas de personas. La misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. ¿Se da cuenta? La misericordia se muestra ¿hacia quién? Hacia los afligidos y angustiados.
La gracia de Dios es la bondad de Dios ¿hacia quiénes? A los que merecen solo castigo. La paciencia de Dios es la bondad de Dios al que retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. ¿Ve? La diferencia entre misericordia, gracia y paciencia, que muchas veces es ahí donde como que nos confundimos en esta parte, ¿eh? Pero son tres cosas que hacen parte de su bondad, pero que son diferentes, que se emplean de diferente manera. ¿Amén? Esto lo dice Wayne Grudem en la Teología Sistemática, una introducción a la doctrina bíblica. Entonces, en nuestras aflicciones y en nuestras angustias, Dios muestra misericordia. En los momentos cuando pecamos, y pecamos muchas veces deliberadamente, Dios muestra gracia. Y al no traer ese castigo por las cosas malas que hacemos, ahí muestra Él su paciencia. Su paciencia. Vamos a ver lo que es entonces misericordia general, misericordia especial y una misericordia soberana. La misericordia de Dios se expresa de tres maneras. Hay una misericordia general, una misericordia especial y una misericordia soberana. ¿Qué es la misericordia general? Dice, es la que experimenta toda la creación, todas las criaturas. El Señor dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, aunque sean ingratos y no lo reconozcan. Todos disfrutan la misericordia de Dios, sean creyentes o no sean creyentes. Toda la creación disfruta de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. A esto se le llama misericordia general. Y vemos ahí el Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia es sobre todas sus obras. Dice, bueno es Jehová ¿con quién? ¿Con algunos? Sobre todos. Bueno es el Señor con todos y sus misericordias. O sea, se da cuenta que está esa relación entre la benignidad con su misericordia, de que Él es bueno y de que Él es misericordioso. Y dice que sus misericordias son sobre todas sus obras. Entonces nos damos cuenta que su misericordia es una expresión general de su persona. Hechos capítulo 17, versículo 25. O sea, Dios, hermano, no nos necesita. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Hasta aquí, hermano, vemos que la necesidad la tenemos nosotros. Entonces vamos a ver que Dios es bueno y su misericordia está, dice, con todos, puesto que Él da a todos, ¿qué da? Vida y aliento y ¿qué más? Y todas las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces ahí vemos la misericordia general de Dios. Dios le da a todos les da vida, aliento y todas las cosas. Vamos con la misericordia especial. ¿Qué es la misericordia especial? Dice, es aquella en la que el Señor expresa particular favor sobre determinado aspecto. Es decir, cada uno de nosotros antes de venir a Cristo gozamos de misericordia en todo nuestro caminar antes de llegar a Cristo. Ahora lo podemos ver con claridad. Podemos ver la mano de misericordia levantándonos del lodo, dándonos pan, sanando, cuidando sin ninguna mínima razón. Aunque usted y yo éramos enemigos, aborrecedores totalmente, ajenos de Dios y de sus promesas. Cuando hablamos de la misericordia especial, aquí es importante empezar a darnos cuenta de que hay un aspecto particular en la misericordia especial. ¿Por qué Dios le responde a las personas que están en otras religiones o en situaciones equivocadas? ¿Por qué hay cosas buenas o pasan situaciones buenas?
no es por los ídolos, no es por las virtudes de esa persona, no es porque alguien haga algo bueno o porque fue con el santo correcto, no es por el poder de alguien, sino por la misericordia especial de Dios. ¿Se da cuenta que hay personas a veces que son malas? Que usted sabe que son personas malas, que hacen lo malo, pero que aún cuando algo, podríamos decir, les pasa, como que la misericordia de Dios se muestra ahí y no va a más. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Sí? Hablaba con una persona hace poco y me decía, me doy cuenta de que cada vez que yo me separo de Dios y que hago las cosas malas, cada vez voy más profundo en lo malo que estoy haciendo. Y que cada vez que llego como a lo más bajo, vuelvo a salir de eso. Y entonces ahí vemos la misericordia especial de Dios que se está mostrando sobre la vida. Muchas veces sí se da cuenta, sabe que es Dios que lo está cuidando, sabe que es Dios que le muestra su misericordia, pero siguen haciendo lo malo, siguen en lo malo. Es una misericordia especial que Dios tiene. La misericordia especial de Dios se distingue de la misericordia general. ¿Por qué? Porque a pesar de los pecados de los hombres, de sus pecados, de mis pecados, Dios ha tenido misericordia con nosotros. Nos ha ayudado cuando hemos clamado a Él. Nos ha socorrido cuando le hemos necesitado y ha atendido a nuestras necesidades. Me doy cuenta que personas que no conocen de Dios y en algún momento que se encuentran en una dificultad, ¿qué hacen? Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Y uno dice, ojalá que Dios no lo ayude. Pero Dios muestra su misericordia y les da una solución, una salida o algo para que puedan encontrar reposo. Esa es la misericordia especial que se muestra. La misericordia general, según la Biblia, es todos los días, pero hay una misericordia especial que toda persona ha experimentado en momentos de crisis y necesidad, aún estando alejados de Dios. A pesar de los pecados, a pesar de la maldad, a pesar de nuestros tropiezos, esa es la misericordia especial. Ahora, es muy importante que entendamos esto. La misericordia especial solamente se puede disfrutar en este mundo, de este lado de la gloria. Es temporal. Un día se acabará. Mateo 5:45, ¿qué nos dice? Entonces ahí vemos esa misericordia general. Entonces, la misericordia es esta misericordia general y esta misericordia especial es temporal. Cuando le digo que es temporal, es que tiene un tiempo definido, o sea, no es para siempre. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuándo va a acabar esta misericordia, la general y la especial? ¿En qué momento? Al morir. En el momento que muramos, ahí se acaba la misericordia, la general y la especial. Entonces, esto es lo que debemos entender, porque hoy día nosotros gozamos de su misericordia. Y no estoy hablando de algo de ayer o de anteayer o de la semana pasada, no. Hoy día gozamos de su misericordia. Hoy hemos disfrutado de la misericordia de Dios, las dos, la general y la especial. En nuestros problemas, en las luchas, en las dificultades, ahí está la mano de Dios ayudándonos. No porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Pero el punto de todo es entender que tenemos que responder a esa misericordia de Dios. ¿Qué es responder? Correr hacia Él, darle gracias por lo bueno. Ahora, tenemos la misericordia soberana. ¿Cuál es esta misericordia?
Es la misericordia en la cual Dios ejerce salvación a quien quiere y como quiere. Es decir, ¿Dios está obligado a dar misericordia? No. Pero el Señor le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y Pablo lo repite en Romanos 9: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, Dios dice: yo no estoy obligado a salvar a nadie, no estoy obligado a tener misericordia de nadie, y cuando lo hago es porque tengo propósitos para mi gloria y para el bien de esa persona. Esa es una misericordia soberana. Entonces, esta misericordia, esta tercera distinción de misericordia, es importante que la entendamos, porque cuando se trata del tema más importante que los hombres deben escuchar, esta misericordia parece ser muchas veces injusta, pero no lo es. Esta misericordia está dirigida solamente, y vuelvo a enfatizar esto, solamente está dirigida a aquellos a los cuales Dios llama y escoge para ser herederos de salvación, para ser sus hijos, para ser salvos por medio de Cristo Jesús. Esa es la misericordia soberana. La misericordia soberana solo la disfrutan aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que son cristianos, aquellos que han escuchado el Evangelio y creen que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la misericordia soberana. Aquellos que pueden confiar en Cristo para su salvación, ellos gozan de una misericordia soberana. ¿Por qué es soberana? Porque la misericordia de Dios, Dios no nos la debe, Dios la da porque Él quiere darla. La da porque estamos en una condición desastrosa y si Dios no nos ayuda, estamos perdidos. La misericordia general y especial la disfrutan todos, pero la soberana solo la disfrutan aquellos que son llamados a ser hijos de Dios. Como Pablo, Saulo, Pablo. ¿Qué era lo que hacía? Pablo perseguía a la iglesia. ¿Pero qué le dijo Dios? Bueno, primero le habló, lo dejó ciego y le dijo: te voy a cambiar, o sea, eso que estás haciendo, 360 grados y cambió todo completamente. Bueno, en sí 180 grados, porque 360 regresa al mismo estado. 180 grados, o sea, completamente dirección opuesta. Amén. La especial, entonces la misericordia general y especial se acabarán. Un día se acabará eso. La persona muere, morimos, se acaba. Ahí se acabó. Pero la especial, pero la soberana prevalece. Si hemos confiado en Cristo, si usted ha confiado en Cristo, Cristo será nuestro abogado en aquel día. Pero si no hemos confiado en Cristo, Cristo se encontrará con nosotros como juez en aquel día. Mire la diferencia. Si hemos confiado en Cristo, Cristo será nuestro juez en aquel día. Pero si no hemos confiado en Cristo, Cristo se encontrará con nosotros. Si hemos confiado en Cristo, Cristo será nuestro abogado en aquel día. Pero si no hemos confiado en Cristo, Cristo se encontrará con nosotros como juez en aquel día. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y a quien quiere ayudar. De una manera sencilla, la gracia es el acto donde recibimos lo que no merecemos. Oiga bien esto. La gracia es el acto donde recibimos lo que no merecemos. La misericordia es el acto donde no recibimos lo que sí merecemos. La gracia es el acto donde recibimos lo que no merecemos. La misericordia es el acto donde no recibimos lo que sí merecemos. La gracia es cuando recibimos lo que no merecemos, lo que no nos ganamos. La misericordia es cuando no recibimos lo que sí merecemos y lo que sí nos hemos ganado. Por eso es que por lo que la Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos.
porque mereceríamos ser consumidos, pero por su misericordia no lo hemos sido. Y por eso es que siempre va a estar relacionada la ira y la misericordia de Dios, porque solamente la ira puede hacer necesaria para salvar la misericordia. Ahora, la misericordia de Dios es temporal. ¿Cómo? Sí. Pero el texto dice que es para siempre. Dios no deja de ser misericordioso en su carácter, pero sí en su ejecución. Es decir, hay momentos en los que Dios ejerce misericordia y hay momentos en que ya no va a ejercer misericordia. Pero eso no hace que Dios deje de ser misericordioso. Pero hay momentos en los cuales Dios muestra y hay momentos donde Dios la quita. Y eso lo vemos en la Biblia. Cuando Dios le permite a Moisés que por afrentar su testimonio y golpear la roca, Dios le dice: no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Qué hace Dios? Quita su misericordia. Pero le dice: te la voy a mostrar de nuevo. ¿Cómo? Súbete al monte y desde el monte vas a ver la tierra prometida. Y le vuelve a mostrar otra vez su misericordia. Entonces, ¿se da cuenta? Dios la quita y Dios la muestra. Amén. David experimenta gracia y misericordia. Gracia porque recibe lo que no merece y misericordia porque no recibe lo que sí merecía cuando él pecó. La misericordia es temporal porque responde a determinados momentos de ira. Cuando vemos que la destrucción y el fuego viene, es donde nos postramos y clamamos, y el Señor entonces responde y salva, y es cuando el Señor ejerce su misericordia. El Señor ejerce misericordia general todos los días, todo el tiempo, misericordia soberana en la salvación a quien Él quiere, y misericordia especial en ocasiones en las que ya no vemos salida, y Dios nos dice: no temas, yo te ayudo. Ahí estoy yo. Distinciones bíblicas. Vamos a ver rápidamente estas distinciones bíblicas de estos puntos. La misericordia es un atributo, una cualidad del carácter. Vamos a ver. Éxodo 34:6. ¿Qué nos dice Éxodo 34:6? Tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Deuteronomio 4:31. Segunda de Crónicas 39. Dios muestra misericordia porque Él es misericordioso. Salmo 86:15. Vemos que se da cuenta que repite constantemente esta frase, que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Salmo 103:8. Entonces nos damos cuenta que la misericordia de Dios es algo que lo distingue en su persona. Él es misericordioso, Él tiene compasión y Él extiende bondad hacia todas las personas. Misericordia general, misericordia especial y misericordia soberana. Pero hay un aspecto muy importante acerca de la misericordia. La misericordia Dios no la da con gotero, no la da con gotitas, así, un poquito, un poquito, un poquito. No, nosotros no vamos a darle algo a Dios a ver si Él nos da algo. Y Dios no está, hermano, tal vez sentado en un sillón esperando a ver qué le traemos, y que está sentado y dice: no sé si darte, no sé si mostrarte misericordia. Soy misericordioso, pero como que hoy no me siento de ánimos para ayudarte. Puede que te dé, puede que no te dé. No, dice que Él es abundante en su misericordia. Él no la da de a poquito, Él la da en abundancia. Éxodo 26. Fíjese lo que dice el texto. Este texto está dentro de lo que es los 10 mandamientos. Mire lo que dice Éxodo 26. Está dentro de los 10 mandamientos y el Señor dice
en su ley que Él hace misericordia a millares, a muchísima gente. Dios le da de su misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él es abundante, Él da misericordia a millares. Deuteronomio 5:10. Ahí una vez más vuelve a repetir lo mismo. David en su confesión de pecado en el Salmo 51, 1 y 2, mire lo que va a decir David. David va a escribir este salmo con lágrimas, con sangre, con dolor, con arrepentimiento, con quebrantamiento por su pecado. Y él le va a decir al Señor en el Salmo 51, 1 y 2, ¿qué nos dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué le dice? Tu misericordias. Este salmo es extraordinario, hermano, para el corazón quebrantado. Pero fíjese, preste atención, dice, ¿qué le está pidiendo David al Señor? Que tenga cuidado, que tenga piedad de él, pero le está pidiendo piedad, y una piedad no de acuerdo a la medida de los hombres. No le está pidiendo piedad legal, le está pidiendo una piedad de acuerdo a su misericordia, a la misericordia de Dios, con la forma de su misericordia. Le está pidiendo que Dios tenga piedad de él. Pero Señor, no lo hagas conforme a la mía ni a la de los hombres, hazlo conforme a tu misericordia. Y esto es una cuestión muy importante con la que nosotros debemos de acercarnos al Señor. Nosotros debemos de buscar el perdón de Dios primeramente, y antes que nada el perdón de Dios de acuerdo con su misericordia, de acuerdo a la medida de su misericordia y no la de los hombres. Fíjese lo que dice, conforme a la multitud de tus piedades, que su abundante piedad, la misericordia de Dios, conforme a esa multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es más grande la piedad y la misericordia de Dios que nuestro pecado. Siempre tengamos eso presente. Es más grande la misericordia y la piedad de Dios que nuestros pecados. No lo superan. Por eso podemos ir delante de Dios con confianza y en fe que Él nos recibe y nos perdona. Leímos hace un momento lo que es Lamentaciones 3:22. Si alguien lo tiene, lo podemos leer de nuevo. Lamentaciones 3:22. Mire qué tremendo aquí. ¿De qué manera está hablando de la misericordia de Dios? Está hablando en que, cuando vemos el texto con atención, dice, porque la misericordia de Jehová, o por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. O sea, no hemos caído muertos el día de hoy, no porque seamos buenos, no porque nos portamos bien, sino por su misericordia. Respiramos y estamos aquí hoy por la misericordia de Dios. Note que dice nunca decayeron, nunca cayeron, nunca desmayaron, nunca flaquearon sus misericordias. Está hablando de la misericordia en una forma plural. Muchas misericordias. Si estamos aquí nosotros, eso significa que no es una misericordia, sino que es muchas misericordias. Nuevas son cada mañana. Él no nos da misericordia vieja, Él nos da siempre misericordia nueva. Cada mañana la renueva, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Hermano, es tremendo. Nunca falla la misericordia de Dios, y esto es muy importante porque la misericordia viene después del castigo. Tremendo. La misericordia viene después del castigo. No lo vimos, pero era otro atributo que hubiera estado bueno que lo pudiéramos ver, que a veces nos gusta de que nos hablen del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, pero sabe que a veces no apreciamos la misericordia de Dios. ¿Y por qué no la apreciamos? Porque a veces pensamos que Dios nos debe la misericordia, que Dios debe de amarnos, que Dios debe de tener misericordia, que debe de darnos gracia porque soy tal vez muy importante, porque soy muy valioso.
Pero la Biblia dice completamente lo contrario, completamente otra cosa. Primero somos merecedores de castigo, merecedores de juicio, pero Dios nos da misericordia, nos da gracia y nos da su amor. Ahora, ¿por qué es importante decir esto? Porque muchas veces pensamos, e insisto y vuelvo a insistir, que Dios nos debe algo y Dios no nos debe nada. La misericordia viene después del castigo, y el otro atributo que hubiera estado bueno verlo era la ira de Dios. Es un atributo, la ira de Dios. Y solo para tener una idea de que la misericordia viene después del castigo, Jeremías 12:15, que es el último versículo ahí, 12:15, 17. No podemos apreciar la misericordia si no hemos entendido que no la merecemos. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, cuando castigamos a nuestros hijos, cuando amonestamos a nuestros hijos, porque, hermano, es porque muchas veces ellos se lo merecen, porque han hecho alguna falta o alguna transgresión, o quizás porque los hemos privado de ciertos privilegios y a veces se sienten que es algo injusto, pero se está aplicando un castigo, y ellas tal vez pueden pensar que no los queremos o que hermanos, cualquier cosa que podría pensar. Pero la realidad es que cuando ellos regresan y se acercan a nosotros con un perdón, tal vez con lágrimas o cambiando su actitud o sus actos, experimentamos por ellos misericordia. Perdonamos, compasión por ellos, porque sabemos que si nosotros no los ayudamos, nadie los va a hacer. Entonces, este es el carácter de Dios. Sin quebrantamiento no podemos apreciar la misericordia de Dios. ¿Por qué viene el quebrantamiento a nuestras vidas muchas veces? Porque a veces, como le digo, pensamos que Dios nos debe algo. Entonces, cuando vemos la misericordia, la apreciamos más. ¿Por qué? Porque nos ha sacado del quebrantamiento. Se lo voy a poner de una manera así, ¿cómo se llama? Muy simple, y después pasamos a lo que es la soberanía de Dios. Si yo le diera, por ejemplo, ahorita a alguien un Kleenex, yo le digo a hermana Elizabeth, tenga este Kleenex, ¿qué me va a decir ella? Gracias. Pero no lo va a apreciar de la misma manera que si estuviera llorando. Si ella estuviera llorando y yo le doy el Kleenex, entonces sí lo va a apreciar y lo va a agarrar porque lo necesita. ¿Sí me explico? Entonces solamente vamos a degustar la misericordia de Dios cuando estemos quebrantados por nuestro pecado. Cuando realmente nos duela nuestro pecado, cuando realmente estemos arrepentidos, entonces es cuando la misericordia de Dios cobra completo valor y sentido para nosotros, porque es cuando la disfrutamos. Por eso, si alguien no está arrepentido, si a alguien no le duelen sus pecados, puede hablar de la misericordia lo que quiera, pero no la va a entender, no la va a disfrutar, porque no ha captado. Dios podría fulminarlo en ese momento. No lo hace porque le tiene paciencia, pero no va a entender la misericordia de Dios. Amén. Entonces, ¿podemos entender misericordia de Dios? Algunas preguntas y algunos versículos que estaban ahí. Creo que esto no se los puse, no se los publiqué, pero son algunos versículos de más que usted puede, si quiere, puede tomar nota o una foto de lo que es un poquito la misericordia de Dios. Efesios 2, 4, 5. Dios, siendo rico en misericordia, nos salvó por su gran amor. 1 Pedro 1:3, la misericordia de Dios es grande y nos ha hecho nacer de nuevo. Romanos 3:25, la paciencia de Dios, Él pasó por alto nuestros pecados. Efesios 4:2, se nos exhorta a mostrar paciencia con los demás. Preguntas: ¿cómo afecta la misericordia de Dios su vida? ¿Por qué es llamada la misericordia de Dios gran misericordia en 1 Pedro 1:3? ¿Y cuál es su respuesta cuando usted piensa sobre la misericordia de Dios?
Si vemos la primera, no vamos a verlas todas, pero si vemos la primera, ¿cómo afecta la misericordia de Dios su vida? ¿O cómo le impacta la misericordia de Dios su vida? Es tremendo que cómo puede afectar la misericordia, cómo puede impactar la misericordia de nuestra vida, sabiendo, hermanos, que somos pecadores, que hemos, hermano, traspasado la santidad de Dios y que estamos en necesidad de la misericordia de Dios. Solo ahí eso es en donde entendemos el valor de la misericordia y lo que impacta nuestras vidas. Que si no fuera por su misericordia, como dice Lamentaciones, estuviéramos consumidos hace mucho tiempo. Bueno, vamos rápidamente a la soberanía de Dios, a ver si nos da tiempecito de terminar. Vamos a ir, como dicen por ahí, corriendito. La soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Vamos a ver qué es la soberanía. Dice, la palabra soberano nos habla de alguien que es supremo, alguien que tiene más autoridad, más poder, que es superior en posición o autoridad. El dominio de Dios es total. Su voluntad es la que decide y lleva a cabo todo cuanto decide, y nadie puede detener su mano ni frustrar sus planes. Entonces, la palabra soberano nos habla de alguien que es supremo. No hay nadie más alto ni arriba de él. Alguien que tiene más autoridad, más poder, que es superior en posición o autoridad. El dominio de Dios es total. Su voluntad es la que decide y lleva a cabo todo cuanto decide. Y nadie puede detener su mano ni frustrar sus planes. ¿Amén? Esto es lo que habla un poco de la soberanía de Dios. O sea, no hay otro más arriba que Él. No hay alguien que le pueda imponer a Él. Nadie que pueda detener sus planes, sus propósitos. Nada de eso. Ahora, aquí en este tema vamos a ver la soberanía de Dios. No vamos a entrar, porque no nos da mucho tiempo, pero no vamos a entrar a lo que es la voluntad soberana de Dios. Que ese es otro temita que va dentro de la soberanía de Dios, pero no vamos a llegar a esto. La voluntad soberana de Dios es cuando, hermanos, muchas veces vamos a tocar un poquito, pero no a profundidad, pero es cuando muchas veces le estamos pidiendo algo a Dios que haga algo o que interceda en algo, que intervenga en algo, pero que después sucede lo contrario de lo que nosotros queríamos. Y entonces donde decimos, bueno, el Señor hace su voluntad. Esa es su voluntad soberana. O sea, que Él decide como Él quiere. ¿Por qué? No porque nos quiera hacer daño, como vimos en la misericordia de Dios, o porque quiera algo malo para nosotros, sino porque sus planes y sus propósitos siempre serán para nuestro bien, pero para la gloria de Dios. Entonces a veces lo que nos cuesta como captar un poquito, que es para nuestro bien, pero eso le va a dar gloria a Él. Y que a veces no lo entendemos como es, pero esa es la voluntad soberana. En el Salmo 93 se dice que la realidad del dominio soberano de Dios, número 1, garantiza la estabilidad del mundo contra todas las fuerzas del caos. En los versículos 1, la parte B al 4. 2, confirma el hecho de que todo cuanto Dios manifieste y ordene es digno de confianza. Versículo 5, en la parte A. Y 3, llama a su pueblo a darle el homenaje de la santidad. Todo este salmo expresa gozo, esperanza y confianza en Dios, y no es de maravillarse. Nos conviene tomarnos muy en serio esta enseñanza. El Salmo 93. La soberanía de Dios se refiere a su gobierno absoluto e incomparable sobre todas sus criaturas y sus circunstancias.
La soberanía de Dios, dice, se refiere a su gobierno absoluto e incomparable sobre todas sus criaturas y sus circunstancias. Aunque en este mundo haya presidentes, gobernadores, primeros ministros, reyes, cuanto quieran haber que gobierna el mundo, que manda el mundo, Dios está sobre ellos. Dios está sobre cada uno de ellos. Y al final Él decide sobre todo lo que puede pasar o no puede pasar en Él. Esa es la soberanía de Dios. Afirmar que Dios es soberano es afirmar que Dios reina universal e invenciblemente. La soberanía de Dios implica su absoluto derecho de propiedad, autoridad y control sobre todas las cosas. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. ¿Qué significa? En la Edad Media hubo dos personas. Uno fue Martín Lutero, reformador alemán, y el otro era un humanista llamado Erasmo de Rotterdam. Y ambos compartieron, dice, correspondencia acerca de lo que era el libre albedrío y la responsabilidad humana. Y en sus cartas ellos escribieron, Lutero le decía a Erasmo que su concepto de Dios era demasiado humano. Y es que a veces cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, oiga bien, tropezamos porque pensamos que el Dios que conocemos le podemos doblar el bracito a nuestros caprichos y sentimientos. Hoy existe una corriente de pensamiento espiritual o teológico muy errado que piensa que nosotros podemos decretar o que podemos manipular al Señor y que podemos decirle lo que nosotros queremos o deseamos y que Él va a acceder. Solamente porque, como dicen, como nosotros somos hijos de Dios y somos hijos del Rey, pues Él está obligado a que nosotros deseemos y querramos, y entonces Él va a hacer. Y hoy hay una doctrina más peligrosa, que esta doctrina muy errada y muy peligrosa contradice totalmente la soberanía de Dios. Todos podemos recordar el gran caso que hubo de este cantante Julio Melgar. ¿Usted recuerda a Julio Melgar? El que canta Cuerdas de Amor, el que canta Quiero levantar a ti mis manos, quiero levantar a ti mis manos, el que canta esas canciones que nosotros cantamos aquí. Este hermano se enfermó, como todo mundo le pasa, se enfermó y él enfermó de cáncer. Y cuando él enfermó hace antes de lo que fue la pandemia, cuando él enfermó, muchos se reunieron, cantantes cristianos, pastores, hermanos, se reunieron y empezaron a declarar y a decretar sanidad sobre él. Una de las cantantes muy famosas que salió dijo: Señor, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad, y que proclamaba que el sí y el amén del cielo. Otro salió supuestamente profetizando que en la misma plataforma donde estaba Julio Melgar, él iba a ver a sus nietos celebrando y cantando. Y otro salió declarando ángeles de sanidad que intervenían en la vida de Julio Melgar. Y que lastimosamente todos se equivocaron y quedaron plantados. Lo más triste de todo esto es que al final, cuando vienen y les preguntan a ellos ¿qué pasó? Y es que ellos, cuando estaban profetizando, cuando estaban declarando, cuando estaban decretando, sacan, hermano, la frase dice el Señor. Así lo declara el Señor. Pero todos cayeron en el error. Y cuando les preguntan ¿qué pasó? ¿Por qué no sanó? ¿Por qué se murió? Y todos entonces, en lugar de admitir el error y reconocer que Dios es soberano en todo lo que Él hace, sacan otras cosas para justificarse.
una de las cantantes que salió ahí diciendo que no aceptaba un no por respuesta de parte de Dios para la sanidad, pues ahora cuando lo preguntan dicen: es que como yo estaba embarazada, las hormonas estaban un poco así y entonces eso me hizo hablar. Entonces, a veces suponemos que su omnipotencia es un cuento y que el diablo puede deshacer a su antojo los designios de Dios. Y es a veces que nuestro pobre entendimiento sobre la soberanía de Dios tropezamos. Y entonces empezamos a hablar cosas y a decir cosas, declarar cosas, decretar cosas y profetizar cosas que no van de acuerdo a lo que es la soberanía de Dios, lo que Dios quiere y va a hacer. En el Salmo 93:1 empieza con una declaración extraordinaria que dice: Jehová reina. No está diciendo el hombre, no está diciendo, bueno, a veces como que Dios hace algo, no está diciendo Satanás y Dios reina, o que el diablo, hermano, tiene algo que ver. No, está diciendo Jehová reina, el Señor reina. No dice las circunstancias, dice Jehová reina. Él está en su trono y ejerce gobierno. Nadie más que Dios, nadie más que Él. Por más que nosotros declaremos, decretemos, profeticemos, desatemos, atemos, lo que usted quiera, la soberanía de Dios se ejerce de manera absoluta y universal. Y está en todas las escrituras. Él no es un soberano imaginario. Él cumple todo lo que decreta. El único que cumple todo lo que decreta es Dios. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia dice que Él está por encima de todas las autoridades. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. O sea, Él está por encima de todos los reyes y señores de la tierra. La soberanía de Dios está por encima de la materia, el gobierno, toda la creación, todas las cosas y todas las criaturas. En Éxodo 14 vemos la soberanía de Dios abriendo el mar y desapareciendo a los egipcios. En número 16 dice que Él abrió la tierra para tragar a los opositores del pueblo. En Josué capítulo 10 dice que Él paró el sol para ganar la batalla. En Isaías 38:8 dice que para probarle algo a su siervo, Dios detuvo el tiempo por un momento. Esa es la soberanía de Dios. Mateo 6 dice que Él alimenta las aves. ¿De por qué debemos preocuparnos? Y sabe que Mateo 6 nos muestra la trinidad de la incredulidad. Mateo 6 nos muestra la trinidad de la incredulidad. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? La trinidad de la incredulidad. Y ahí Dios nos dice que Él nos provee de todo esto. Esa es la soberanía de Dios, Señor. Que en medio de todo, Él siempre va a proveer a las necesidades que nosotros tengamos. La soberanía de Dios se muestra como el gobierno perfecto. Debe entenderse como el gobierno perfecto de Dios en el universo. Es muy escaso esta clase de predicación en las iglesias, que se predique acerca de la soberanía de Dios. Y hace falta, porque a veces los seres humanos, incluso cristianos y las iglesias, a veces se sienten demasiado autosuficientes. Entonces hacen a Dios de un lado, decimos nosotros podemos, nosotros logramos hacer las cosas y por nosotros se hacen. Entonces empezamos a dejar a Dios de un lado, cuando deberíamos de entender que es Él el que gobierna, Él es el que manda, Él es el que decide cómo se hacen las cosas. Vamos a ver entonces rápidamente 5 puntos acerca de la soberanía de Dios. Número 1, Él es soberano en su existencia. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Cuando Dios llama a Moisés en la zarza, Él hace una declaración
que nos dice, Éxodo capítulo 3, versículo 14, Él es soberano en su existencia. Yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el que soy, punto y se acabó. Esto es lo que vas a decir, no hay más. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, Él no necesitó de nadie para existir y no necesita de nadie para ser lo que es. Porque así dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, a nadie le dio vida a Él, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. O sea, Él no necesitó nadie para existir. Cada uno de nosotros necesitó la unión de dos personas de sexo opuesto, para aclarar. Sí, porque hoy andan con unas cosas que para que existiéramos. Y aún en esa unión es Dios quien decidió dar la vida. Porque si hubiera sido Dios, y Dios dice no, pues no nace. Ahí se acabó. Número 2, ¿qué les puse? 1 Corintios ahí. Amén. Ok, número 2, Él es soberano ante todas las cosas. Salmo 92. Oiga, antes que existiera lo que existe, Él ya era soberano. O sea, no nos creó para tener algo que gobernar. Él ya era gobernador, Él ya gobernaba sobre todo. Hay una película, no sé si ustedes la han visto, pero hay una película que se llama La Furia de Titanes. Es una película de la mitología griega, La Furia de los Titanes. ¿No la ha visto? Bueno, es una película que el argumento es que los hombres dejaron de adorar a los dioses y entonces los dioses dejan de existir. Así de frágil es la mitología griega. Dios no deja de existir porque nosotros lo adoremos o no lo adoremos. Él existe, Él es. Entonces, en esta película los dioses dependen de los hombres. Dios no. Él no necesita de usted ni de mí. Antes de que existiera el mundo, antes de crear al hombre, Él ya era soberano. 1 Corintios 8:6. Mire lo que dice 1 Corintios 8:6, ahí lo tiene. Para nosotros, sin embargo, dice, solo hay un Dios, el Padre, del cual, que dice, proceden todas las cosas. Y nosotros somos ¿para quién? Para Él. Nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son ¿qué? Todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. La palabra Señor aquí es la palabra Kyrios en griego, que significa Él es amo. Y cuando hay un amo, entonces ¿qué hay? Siervos, esclavos. Entonces nosotros somos siervos y esclavos de Cristo. Por incómodo que suene, eso significa que le pertenecemos a Él. Apocalipsis 4:11, ¿lo tiene ahí? Porque Él es digno, dice, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen, porque Él quiso y porque por su voluntad fueron creadas. Es decir, que Él es soberano. Él quiso y las cosas se hicieron. ¿Es usted soberano? ¿Soberana? ¿No? ¿Se hacen las cosas que usted quiere? En mi casa sí. Número 3, Él es soberano sobre todas las cosas. Romanos 11:36 dice, porque de Él, es decir, que le pertenecen, y por Él, es decir, por medio de Él, y para Él, es decir, dedicado a Él, son todas las cosas. Y termina con una hermosa doxología que dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, las cosas no fueron creadas, hermano, por nosotros. Fueron creadas, o para nosotros, fueron creadas para Él. Las que hay en los cielos y en la tierra. Las que hay en la tierra. Oiga,
las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. La soberanía de Dios. Eso quiere decir que nuestra vida le pertenece, nuestra casa le pertenece, nuestro dinero le pertenece al Señor, nuestro trabajo le pertenece, nuestra salud le pertenece al Señor. Absolutamente nada en lo cual nosotros tengamos es nuestro, le pertenece a Él. Él es el Señor de todo y soberano sobre todo. Estoy leyendo ahorita un libro que se llama ¿A quién le pertenece el dinero? Y muchas veces pensamos en mi dinero, pero cuando nos damos cuenta, eso le pertenece a Dios. Amén. Número 4, Él es soberano en su persona. Romanos 11, 33, 35. Cuando habla de su persona, dice, es decir, que Él gobierna todas las cosas, todo el universo, pero que también Él se gobierna a sí mismo. Usted y yo somos llamados a ejercer sobre nosotros dominio propio. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, dice que Dios nos ha dado dominio propio, y ese dominio propio lo tenemos que ejercer sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces hablamos lo que no debemos, pensamos lo que no debemos, hacemos las cosas que no debemos hacer, nos salimos de control, no tenemos el dominio sobre nuestra persona. Deberíamos de tenerlo con la ayuda del Espíritu Santo, pero el Señor es soberano incluso sobre Él mismo. Dios es soberano sobre su mente. Romanos 11, 33, 35 dice: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, ¿quién los puede entender? ¿Quién los puede profundizar? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Ninguno. Él es soberano sobre sí mismo. Amén. Dios es soberano en su voluntad. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, no porque no valgan, sino porque es Dios quien les da su valor, no el hombre que vale por sí mismo. ¿Eh? Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Oiga, Él hace según su voluntad, ¿dónde? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien le diga: ¿qué haces? No hay nadie que le diga a Dios: Dios, ¿qué estás haciendo? Detente, no hagas eso. Dios es soberano en su poder. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Dios es soberano en su consejo, en su opinión. Isaías 46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué tremendo, ¿eh? Él no le anda preguntando a la iglesia: oigan, ¿es que me dan permiso para hacer esto? Iglesia del Alfarero, hacemos una votación, hacemos una junta, ¿le damos permiso a Dios? Aquí no hay voto mayoritario, aquí no hay sindicatos. La gente puede opinar lo que quiera, Él hará siempre su voluntad, porque su consejo prevalecerá. Oseas 14:4, creo que no se los puse ahí, pero Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré. Si quiere leámoslo, Oseas 14:4, para que lo entendamos. Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Es porque Él quiso, de pura gracia. Usted y yo, hermano, ¿nos merecemos las recompensas? ¿Nos merecemos las bendiciones de Dios? ¿Dios está obligado con nosotros? No.
cuando Dios nos ama, Él no está obligado. Él no está obligado a amarnos. Él nos ama porque Él quiere amarnos. Él quiere amarnos. Número 5. Él es el primer y el último soberano. Apocalipsis 1:8 dice que no hay otro como Él, no hay nadie que le compare a Él, no hay nadie que rivalice contra Él. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Apocalipsis 21:6 me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Amén? Entonces Él es soberano, Él es el primer y el último soberano. No hay otro como Él. ¿Estamos bien? Quiero concluir con esto. Soberanía. El significado. La palabra significa principal, jefe o supremo. Habla primero de posición, o sea, Dios es el ser principal en el universo. Después de poder, Dios es supremo en poder en el universo. ¿Cómo ejerce Él ese poder? Está revelado en las Escrituras. Un soberano pudiera ser un dictador, pero Dios no lo es. O un soberano pudiera abdicar el uso de sus poderes. Dios no lo ha hecho. Finalmente, Dios está en completo control de todas las cosas, aunque Él puede decidir que ciertos eventos ocurran de acuerdo con las leyes naturales que Él mismo ha ordenado. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que Dios tiene un plan, Hechos 15:18, que lo incluye todo, Efesios 1:11, el cual Él controla, Salmo 135:6, que incluye el mal, pero no lo involucra a Él en el mal, Proverbios 16:4, y que definitivamente es para la alabanza de su gloria, Efesios 1:14. ¿Cuál es el problema en esto? El problema, la soberanía de Dios parece contradecir la libertad o la responsabilidad real del hombre, pero aunque parezca que lo hace, la perfección de la soberanía se enseña claramente en las Escrituras. Por lo tanto, no puede negarse por el hecho de que nosotros no podamos reconciliar con la libertad o la responsabilidad. Además, si Dios es soberano, ¿cómo puede estar la creación tan llena del mal? Bueno, el hombre, dice, fue creado con libertad genuina, pero el ejercicio de esa libertad en rebelión contra Dios introdujo el pecado en la raza humana. Aunque Dios fue el diseñador del plan, Él no participó en manera alguna en la comisión del mal, ya fuera en el papel de Satanás originalmente o de Adán subsecuentemente. Aunque Dios odia el pecado, por razones que no nos han sido reveladas, el pecado está presente por su permisión. El pecado tenía que estar dentro del plan eterno de Dios. Si no, Dios no sería soberano. En alguna forma en la cual Él no es el autor del mismo, sino Dios no sería santo. La soberanía, libertad, forma una antinomía la cosa. ¿Sabe usted qué es una antinomía? Dice ahí, es una contradicción entre dos principios de igual valor o entre dos inferencias correctamente extraídas de tales principios. Por ejemplo, una antinomía en la Biblia, podríamos decir, una contradicción que podría tener la Biblia. ¿Ha escuchado usted alguna? Que le dice, no, la Biblia se contradice en esto. Bueno, les pongo una. Por ejemplo, ¿ha escuchado en Mateo 28 cuando Jesús dice,
ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos. ¿En qué dice? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces eso es como una antinomía o como una contradicción. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo bautizamos? ¿En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo? ¿Qué hacemos? Entonces muchos piensan que hay una contradicción ahí, que la Biblia se contradice. Entonces Jesús, cuando le dice a sus discípulos que bautizaran, Él usó las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les dijo que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fíjese que dijo nombre, o sea, no es plural, sino que es singular. ¿Cuál es el nombre? Las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino títulos que indican una sola persona. Decimos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo. Tiene un nombre, el nombre de Jesús. Entonces, Jesús no quería la repetición de las palabras que él usaba, sino la obediencia. Pedro obedeció la comisión y hizo exactamente lo que Jesús pedía. Y efectivamente, una persona no ha obedecido Mateo 28:19 si no ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Así de simple. Entonces no hay una contradicción, simplemente es el hecho de comprender qué es lo que se está diciendo. Entonces, esa es una antinomía o una contradicción que se puede decir. Entonces, soberanía y libertad, pues es también una antinomía. ¿Por qué? Porque dice, pero si Dios es soberano y Dios gobierna, entonces yo no tengo libertad. ¿No le ha sucedido eso que dice? Pero si Dios es el que decide las cosas, entonces nosotros somos sus robots. Pero no es así. Entonces esa es una antinomía. Las antinomías en la Biblia, sin embargo, dice, consisten solamente de contradicciones aparentes, no definitivas. Uno puede aceptar las verdades de una antinomía y vivir con ellas, aceptando por fe lo que no puede reconciliarse. O uno puede tratar de armonizar las contradicciones aparentes en una antinomía, lo cual inevitablemente conduce a sobreenfatizar una verdad hasta la negligencia o aún la negación de la otra. La soberanía no debe eliminar el libre albedrío, y el libre albedrío nunca debe diluir la soberanía de Dios. Las dos van de la mano. Dios es soberano, y en la soberanía de Dios nos ha dado la libertad de escoger, de seguirlo o no seguirlo. Amén. Entonces, esto es la soberanía de Dios. Amén. Se me fue. Preguntas de aplicación. Dice, ¿cómo le afecta, una vez más, cómo le impacta la soberanía de Dios? ¿Y cómo le afecta la soberanía de Dios en su adoración? Dice, ¿cómo afecta la soberanía de Dios a nuestra vida? Hermano, que nada está fuera del control de Dios. Que Dios está en perfecto control de todas las cosas. Que Dios tiene el control de mi vida, incluyendo de mis pruebas. Él las tiene en control. Que yo no debería, hermano, preocuparme, no preocuparme, sino que angustiarme. Claro que sí, debo de preocuparme de ciertas cosas, de trabajar, de cuidar de mis hijos, de todo eso, pero no de angustiarme con esas cosas. Entonces, ¿cómo afecta la soberanía de Dios? Que yo debería dejar de angustiarme de las cosas. En un cierto sentido, preocuparme o ocuparme de lo necesario y dejar que Dios, que nuestra confianza esté puesta en Dios, que Él tiene el cuidado de nuestras cosas. ¿Qué afecta también la seguridad?
No hay nada que nos pueda separar de Cristo. Estamos seguros en las manos de Dios. ¿Y cómo afecta la soberanía de Dios nuestra adoración? Que yo puedo alabar a Dios por su poder, por lo magnífico, lo grande y lo maravilloso que Él es. Amén. Entonces, hermanos, con esta terminamos todos estos temas acerca de lo que fue Dios, su carácter y atributos. Hubiera sido bueno ver muchos más, pero creo que esto nos ayuda un poquito. Tal vez más adelante tengamos otra en la cual sigamos estudiando un poquito más los atributos de Dios, pero creo que con esto tuvimos una buena enseñanza acerca de los atributos de Dios.